¿cómo están? Los saluda Daniel Llovera. Hay una gran preocupación por nuestra economía familiar, la economía del país, la economía local. Y para entender este problema, me tomé la licencia de invitar, de contactar al doctor Óscar Ugarteche, quien radica en México porque es investigador principal, investigador y docente, además de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los economistas más destacados a nivel de América Latina. Doctor Ugarteche, buenas noches. Un ¿Qué gusto, un tal? privilegio que esté usted aquí en nuestras pantallas. No, gracias por la invitación. Siempre me gusta mucho que me entrevisten desde Lima. Se me hace sentir que estoy allá. Estoy mirando a la Vallejo ahí en la puerta. La pared. Sí, 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 está atrás nuestro. Eh, Algunos colegas suyos y opinólogos también políticos señalan que en el Perú hay una crisis aguda, una crisis económica bastante significativa. Eh, ¿Qué tan aguda es, teniendo en cuenta que hace medio año aproximadamente, a inicios de año, usted señalaba que más bien el Perú es uno de los países que mejor rebote en términos económicos ha tenido post pandemia? ¿Mm? Entonces, Sí. ¿estamos realmente asistiendo a una de las peores crisis económicas como señalan incluso colegas suyos y políticos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, yo lo estoy escuchando a usted y no tengo idea de lo que me está usted hablando. Porque no. Tal vez hayan números que existan allá que yo no tengo, pero digamos, en líneas generales, el Perú rebotó muy bien en el segundo trimestre. ¿Qué significa y qué tan bueno es que un país rebote en términos económicos? Eh, Cuando rebotas es cuando la economía deja de caer y retoma la dinámica de crecimiento que tenía. El punto siendo que el rebote tiene que durar hasta que el tamaño de la economía sea el mismo que era antes de la caída. Y todos sabemos que el año pasado el Perú se cayó mucho. Entonces, el rebote fue un impulso de regreso muy fuerte, muy dinámico, en el periodo entre la primera y la segunda vuelta, además, ¿no? En ese periodo, mucho rebote. En ese mismo periodo, yo vi que las reservas internacionales comenzaron a caer y me hice la pregunta, ¿pero por qué con ese rebote están cayendo las reservas internacionales? Y me hice la respuesta rápida, porque le tienen terror a que gane las elecciones a alguien que no sea Keiko Fujimori. Es mejor delincuente conocida que hombre honesto por conocer. Claramente. Y entonces, porque además Keiko llegaba con prontuariados, con gente que estaba en la cárcel. Ese iba a ser el gobierno. Pero eso es mejor que el comunismo al que el Perú ha llegado a buenas puertas. Es decir, yo me asombro cuando escucho las estupideces, que ya no escucho porque además me las mandan todo el día, las estupideces que andan diciendo para sabotear a un gobierno legítimamente electo, como se saboteó a José Luis Bustamante y Rivero, como se saboteó a Fernando Belaúnde Terry, como se saboteó al general Velasco. Ahora, Y usted, ahora saboteamos a Pedro del Castillo. ¿Y quién Pedro se Castillo, revienta? usted está mencionando ejemplos históricos de sabotaje que terminaron en golpe de Estado, golpes Todos, militares. todos, todos. Y todos Claro, los he pasó estudiado con Bustamante porque y estudié la pasó biografía de con Beltrán. Belaúnde en la Sí, primera etapa. todos. ¿Y Yo, por qué lo es, relaciona? ¿Por qué lo relaciona? yo no lo relaciono, esa es la historia. No, no, ok, pero ¿por qué Porque es el lo sabotaje, toma la como forma ejemplo de del lo que está pasando sabotaje, ahora? la forma del sabotaje. Cuando tienes un gobierno legítimamente electo y comienzas con que este es un comunista y entonces yo retiro el dinero porque este es un comunista, porque este es un comunista. Bueno, Belaúnde tenía de comunista lo que yo tengo de japonés. Y don José Luis Bustamante y Rivero no quiso soltar el tipo de cambio por el tema de la inflación y la Cámara Algodonera le hizo la gran huelga, guardaron el algodón en almacenes generales de depósito y le hicieron la huelga política y dejaron de asistir al Congreso el segundo semestre del año 47.
Eso, así es como la élite peruana ha manejado su incomodidad cuando pierden el control del poder. Y esto hace 60 años que está pasando, seguramente más. Yo vengo estudiando esto desde la década del 40 y lo que veo en el Perú es un patrón. Tenemos una crisis, la peor crisis de nuestra historia, incluso señalan algunos. Pero claro, a eso iba. Usted decía, pero hemos salido bien librados. Es que déjame terminar el argumento. Es decir, durante el segundo trimestre, cuando estábamos en pleno rebote, el Perú perdió 13.000 millones de dólares de reservas internacionales. El nuevo gobierno no había llegado, el ataque de pánico ya estaba, habían sonado las campanas de incendio y entonces estábamos ante la catástrofe. Tenemos a Castillo de presidente, qué horror. Uh-huh. A eso se le ha sumado lo desafortunado de algunos nombramientos, lo inexperto de algunos nombramientos. Se ha sumado una campaña de prensa que se asemeja a la del año 47 y a la del año 67 y a la campaña de caos del año 74, cuando la Marina puso las bombas al almirante Faura, que todos nos acordamos, y cuando la misma Marina le puso también las bombas a los barcos cubanos en la Rada del Callao, que también los acordamos, y ellos se rasgan las vestiduras porque Béjar dijo, la Marina hizo terrorismo. ¿Qué ve usted? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué pasa con nuestra economía? Porque hay un problema con el tipo de cambio. Finalmente hay un wait and see. Todo el mundo está esperando a ver qué más pasa. El Fondo Monetario ha movido, creo que es 2 décimas, el crecimiento para abajo, con lo que la recuperación no termina en diciembre del 21, sino en marzo del 22. O sea, moverte 2 décimas no es perder el sueño. Cualquiera que hable que en el Perú hay una crisis económica se está olvidando de qué cosa es una crisis económica. Crisis económica fue el año 88. Ya, vamos a entendernos bien, clarito. Además, para los que están hablando de crisis económicas, ellos fabricaron la crisis del 88. Entonces, pues. ¿Cómo califica usted lo que tenemos ahora, no? El tipo de cambio elevado por encima de los 4 soles y además alza de precios, subida de precios. Algunos colegas suyos aquí ya han explicado que hay un contexto internacional por alza de alimentos, del maíz, incluso del petróleo también. Explíquelo, por favor. Explique estos 2 problemas. Sí. Mire, a nivel internacional para comenzar, hay 2 problemas muy serios. El primero es el problema de los suministros marítimos. El costo de transporte de los suministros marítimos entre la costa este de China y la costa oeste de Estados Unidos ha subido 566% en los últimos 12 meses. Eso es resultado de la reactivación de la demanda en Estados Unidos, que estaba embotellada. Entonces, la reactivación con la demanda embotellada genera pedidos en cantidades muy grandes y no hay contenedores, no hay suficientes contenedores, primer problema. Y el segundo problema es que los barcos, para llegar a los puertos, se demoran porque hay una cola por la cantidad de contenedores que están cargando los barcos. Entonces, la velocidad de rotación de los barcos en los puertos se ha desacelerado, están atorados. Ha llegado al punto que se pierden hasta una semana en cola para entrar a Los Ángeles, al puerto de San Pedro, y hasta 2 semanas al llegar a China. Y ahí tienes un problema de falta de oferta y subida de precios por 2 razones. Uno, porque el producto final no está y la demanda sí está, final. Y otra, por el alza de los costos del transporte de esta cosa. Ese es un componente de inflación internacional que es muy serio y es más serio en Estados Unidos, donde encima le inyectaron muchísima liquidez a la economía. Entonces tienes mucho dinero dando vueltas con una restricción de oferta que no se termina de desembotellar.
Entonces, Y ahí hay un problema de eso, inflación y, que va a reflejarse en un alza de la tasa de interés de Estados Unidos más temprano que tarde. Como segundo problema, tenemos la peor sequía en 30 años en los países del continente americano. Y esto, donde hay grandes llanuras, quiere decir que la oferta de alimentos, soya, trigo, carne, y en el caso de México, que es agroexportador, los alimentos que le exporta a Estados Unidos, esa oferta se ha achicado. Y el ejemplo de esto es que el precio del tomate, que normalmente es 50 centavos de dólar el kilo, está ahora en $2 el kilo. Y todavía no se ha puesto en la cosa seria, ¿no? O sea, la cosa va a poner seria más bien en octubre, noviembre. Entonces, tenemos un problema de alza 200% de precios más. de los alimentos y tenemos un problema de alza de costos industriales por el tema de los suministros y de los costos de transporte que han subido tanto. El tercer elemento es que en algunos países, por razones políticas, se ha introducido inestabilidad cambiaria. Ha habido mucho movimiento de capitales de diferentes países. Chile es un país que ha perdido muchas reservas internacionales en la última temporada también. Colombia está perdiendo reservas internacionales. Entonces, no, digamos, tenemos varios países, en América del Sur tenemos varios países que están perdiendo reservas internacionales porque la clase dominante está aterrorizada de que va a ganar la oposición. Ay, mamita, la oposición. ¿Qué pasó con el concepto de democracia? No me queda claro. Pero la oposición va a llegar y como parece ser que no creen en la democracia, entonces hay que sabotearla. Y qué mejor sabotaje que sacar el dinero de la moneda nacional y ponerlo en otra moneda. Si tú haces eso, el precio de la moneda nacional cae y eso se refleja en un incremento de los costos de los productos importados. Ese es el momento de los bancos centrales para evitar cosas mayores. Ahora, yo he visto en algún lado que el precio futuro del Perú es 4.25. Y me imagino que ese precio futuro del sol es un precio puesto por los operadores cambiarios. Y si es 4.25, va a ser 4.25. Eso pierdan cuidado. 4.25 Ahora, el tipo de llega a cambio, dice usted. 4.25, pero como estructuralmente no pasa nada, una vez que llega a 4.25 va a regresar a donde estaba, a 3.90, 3.92. Porque no, en el Perú no pasa nada. Más allá de que todo el mundo está gritando que hay una crisis catastrófica, ¿verdad? Tonterías, pues. Pero bueno, pues el derecho a decir tonterías es un derecho humano. Cualquiera puede decir tonterías. ¿Cuándo se recupera la economía peruana? A los niveles pre-pandemia. La curva de recuperación, hasta donde he visto las previsiones del fondo, llegan al punto de la caída en marzo del 22. Marzo del 22. Ok. Si es que no pasa nada más, que no debería pasar nada más. Porque hay un programa de inversión pública que anunció el presidente en el discurso del 28 de julio, porque hay un programa de inyección de dinero masivo para la reactivación de la demanda. Yo imagino que todo esto ha sido pensado por el ministro Franke y su asesor, el doctor Dancourt, y deben tener muy bien calculado cuáles son los impactos de las inyecciones que van a hacer. Pero en todo caso, hay un proceso de recuperación que si no se sabotea, como se ha saboteado en las décadas anteriores, permitiría que el país regrese a donde está y permitiría, que es algo todavía mejor, que se reanime la demanda de los sectores más pobres, que es algo que es fundamental porque la pobreza en el Perú creció con la caída del Producto Bruto. Entonces ahora se necesita que esa pobreza revierta, o sea, reducir otra vez la pobreza, pero eso solamente se va a hacer reanimando la economía, inyectando dinero en los sectores más pobres y inyectando dinero en la capacidad de producción. Porque solamente la producción te saca adelante, ¿no? Pero no puedes hacer producción sin demanda. Entonces ahí vienen ambas cosas, ¿no? Usted Y dice en la el Perú las economía se exportaciones son recupera importantes, siempre. pero no son el centro. Sí, perdón la interrupción. Usted decía que la economía se recupera siempre y cuando no haya sabotaje. O sea, Claro. siempre y cuando no haya
amenaza de golpe o golpe concretamente, siempre y cuando no haya vacancia presidencial, etcétera, etcétera. Sí, claro. O sea, que nos portemos como un país democrático, con un presidente democráticamente electo, y se permita al señor gobierno gobernar. Pero esta grita continua, es decir, ya yo estoy aburrido, o sea, como peruano en el exterior, yo estoy aburrido de la grita continua de un Congreso que no sirve para nada y que está lleno de delincuentes. Gritan todo el tiempo y gritan y gritan y se han tumbado presidentes con una tranquilidad. Estos irresponsables, en medio de una crisis, de una pandemia, y se tumban 3 presidentes. Es decir, ¿el interés nacional es que se mueran los peruanos? ¿El interés nacional es que los peruanos no tengan vacuna? ¿Es eso el interés nacional? ¿Es lo que la derecha tiene en la cabeza? Si la derecha lo que quiere es ganar el poder, piensen. Y además hay que bajarle al racismo, me parece, ¿no? O sea, el racismo en el Perú está en unos niveles que francamente ya parece Estados Unidos. Y creo que no viene al caso. Creo que no viene al caso. Agradezco mucho su tiempo, doctor Ugarteche. Es un gusto, un privilegio haber contado con su análisis, con su explicación para Epicentro y para los amigos que siguen Epicentro. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.